Radio Stream. Seguinos, @el11com. 98.7. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Moviendo el Avispero, aquí donde todos los jueves ponemos en agenda el campo, hablamos con productores, ponemos en movimiento la información del agro y la industria. Mi nombre es Rocío Corrales y junto a Javier Werner los vamos a estar acompañando durante una horita de programa. Por supuesto agradecemos a todos los que nos acompañan a través del streaming del 11 y a través de la 98.7. Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Rocío? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿y usted? Bien, llegó el otoño, parece, ¿no? Sí, así es, llegó el otoño y está fresquito. Está fresquito, ha cambiado bastante el ambiente de lo que han sido algunos días calurosos y húmedos que precedieron a esta nueva etapa donde ya empezamos a entrar un poco más en clima en cuanto a lo que es esta estación del año. La humedad con frío también se ha hecho presente, así que bueno, vamos a ver qué nos va a deparar el tiempo en los próximos días. Pero bueno, en principio bastante más frescos de lo que estábamos hace algunas semanas. Así es, mucha agua, mucha humedad, ya cuesta secar la ropa. Comenzó esa temporada. Comenzó esa temporada, también la temporada de un poco de niebla, de neblina durante las mañanas. Así que bueno, ya nos vamos aproximando a lo que son los días en cuanto a la luz solar mucho más cortos y también aproximándonos ya a lo que es el invierno. Parece mentira, pero faltan 2 meses nada más para que llegue el invierno. Mi clima más odiado. No me ¿Sí? gusta. No le gusta el frío. No me gusta el frío. Usted lo padece al frío, lo sabemos. Sí, yo paso mucho frío. Mucho calefactor, mucha estufa, ella mucho abrigo, siempre ahí. Sí. Sin embargo, ahí estamos, tempranito siempre arrancando. Bueno, usted sería team verano. Sí. Y en Moviendo el Avispero, ¿con qué vamos a arrancar? Bueno, vamos a tener distintos temas, vamos a ir desarrollando un poquito lo que es la agenda. En primer término vamos a estar hablando de lo que son las inundaciones en el norte de la provincia de Santa Fe. Allí Josefina Saliva, una productora ganadera del norte santafesino, nos va a estar relatando y detallando un poco las consecuencias de las intensas lluvias, lo que ha dejado en esta zona, una zona muy llana, una zona muy baja de la provincia de Santa Fe, que se ha visto severamente afectada, con un panorama, según las imágenes que uno podía ver a través de distintos medios, bastante desoladoras, sobre todo en lo que hace a quienes tienen que desarrollar la actividad ganadera allí, lo que es mover el ganado hacia lugares más secos, las dificultades para alimentarlos y demás. Pero ya en minutos nos va a estar contando Josefina cuál es la situación particular de este sector. También hace algunas semanas nos vimos sorprendidos por una enfermedad que se detectó en el sector ovino. Nos referimos a la escrapio ovina, que es un poco lo comúnmente conocido como la tembladera. Hacía bastante que no se detectaba en nuestro país. Bueno, uno de estos casos se detectó en la provincia de Entre Ríos. Vamos a estar hablando también con el productor afectado a partir de la importación de algunos ovinos desde Paraguay, pero él también nos va a estar desarrollando un poco más de esto. Así es, y como ya es habitual, vamos a contar con la presencia de Sergio Halfin, destacado meteorólogo, un amigo de la casa, que nos va a indicar qué nos va a deparar el clima, qué va a pasar, qué va a seguir lloviendo. Nos ponemos todos los abrigos, sacamos todas las camperas, se lo vamos a preguntar a Sergio, como siempre él muy preciso y muy detallado, y además vamos a estar hablando con el ingeniero Alejandro Rodríguez, quien es productor y se dedica a la crianza de toros para el servicio de cría, lo que nosotros hemos denominado en la mesa de producción los toros felices. Simpáticamente lo dejamos para la imaginación de cada uno, ya vamos a desarrollar de qué se trata este alquiler de toros. Así es, y lo decíamos, vamos a ir desarrollando rápidamente, tenemos varios temas, varios entrevistados para esta emisión de Moviendo el Avispero.
La situación en el norte santafesino se ha tornado dramática en algunos lugares, sobre todo para los productores ganaderos, quienes se vieron obligados a partir de las intensas lluvias en esta zona a mover el ganado de un sector a otro, a tratar de arrendar algún campo que sea un poco más alto para tratar de salvaguardar todo lo que son la hacienda vacuna, tanto de cría, sobre todo los terneros, que es lo más dificultoso, son los animales más pequeños, más difíciles de resguardar ante anegamientos como los que se están dando actualmente. Y para ello, para que nos cuente algunos detalles de lo que está sucediendo allí en el norte santafesino, nos encontramos en comunicación con Josefina Saliba, quien es productora ganadera y también miembro de la Sociedad Rural de Vera. Josefina, le damos la bienvenida a Moviendo el Avispero. Buenas tardes, muchas gracias. Y en primer lugar queríamos que nos cuente un poco a quienes estamos aquí, somos provincias vecinas, estamos muy cercanos, hemos vivido situaciones que son parecidas, muchos productores de islas hace años han tenido que vivir situaciones parecidas por lo que acontece a veces cuando crecen los ríos. En este caso ustedes, que son allí una zona muy baja, se han visto afectados por las intensas precipitaciones. Cuéntenos un poco cuál es la situación allí en la zona. Bueno, para contarles un poco, nosotros estamos ubicados dentro del departamento Vera de la provincia de Santa Fe, en la zona de bajos submeridionales. Y bueno, a partir de es una superficie muy amplia de muchísimas hectáreas, millones de hectáreas. No comprende solo la provincia de Santa Fe, sino Chaco y Santiago del Estero. Y bueno, en esta zona nos dedicamos a la producción ganadera. A partir de las lluvias, las intensas lluvias, entre 200 y 400 milímetros en pocos días, los campos se inundaron, se anegaron y bueno, a raíz de esto los productores tuvimos que empezar a mover la hacienda para poder salvaguardarla, principalmente la hacienda de cría, pero en general, bueno, la situación nos lleva a tener que salir con la hacienda en su totalidad. ¿Se registraron pérdidas de animales? ¿Cuántos se vieron afectados? Bueno, esos números no los tenemos porque todavía los productores nos estamos moviendo, o sea, son movimientos que llevan mucho tiempo, se necesitan muchas personas para este trabajo y bueno, entre todos nos ayudamos un poco porque, bueno, es muy complicado, es difícil, no es fácil mover todos estos animales, con esta situación. Nosotros no contamos con caminos adecuados para ello, o sea, quedan poblaciones totalmente aisladas, la única manera en general de movernos es por arreo. Entonces, bueno, pérdidas va a haber, no tenemos números concretos porque además de lo que se muere, también estos traslados implican pérdidas, no son fáciles. Y bueno, nosotros creemos que las pérdidas las vamos a ver recién, o sea, se van a saber en unos meses, pero todo el año va a ser de pérdidas. Es un gran año de pérdida para la producción. Y allí más allá, porque uno ve las imágenes que en este momento estamos compartiendo, realmente son dramáticas de los animales con el agua hasta el cuello, saliendo a nado. ¿Cómo afecta también esto a quienes viven allí, a las familias? Porque también hay cuestiones que van más allá del aspecto económico y del aspecto productivo, que son las familias que viven en estos campos. Mira, nosotros consideramos que la producción y lo social van totalmente de la mano, porque las personas que viven allí son las que trabajan y la situación es crítica porque los parajes están aislados, pasan días y días sin luz eléctrica porque se corta. En la zona de bajos no hay luz, digamos, no hay electrificación, sí trabajamos con lo que es luz solar, pero los parajes en sí quedan muchos días sin energía, sin conectividad, sin posibilidad de salir, porque no hay caminos, o sea, se complica todo, inclusive la llegada de los alimentos, de la medicina, la educación se suspende porque los maestros no pueden asistir a las escuelas, los chicos tampoco, digamos que es una crisis generalizada. Estas lluvias que se han suscitado allí tan copiosas, ¿es algo aislado o suele ser recurrente en la zona? Bueno, veníamos de 3 años de sequía que fueron muy duros, luego tuvimos un impasse, algo neutro, digamos, un año y algo más que tuvimos de calma, si se puede decir,
y ahora vinieron las lluvias. No es recurrente año a año, hay periodos de inundación, pero sí lo que sucede cada vez que llueve es esto, porque cuando no hay obras, no hay planificación, los reclamos son los mismos años tras años, digamos, y eso es lo que más nos duele a los productores, porque necesitamos políticas de Estado que contemplen a largo plazo, gobierne quien gobierne, nuestra región, que es una región con un gran potencial, si bien producimos en la marginalidad, si se quiere, por la falta de todo, tiene un gran potencial, pero necesitamos obras hídricas, de viales, para poder que la producción sea sostenible y que uno no cada 5 o 6 años le agarre una de estas inundaciones que hace perder una gran parte de la producción para volver a empezar de nuevo. La verdad que creemos que el trabajo de los productores es admirable, porque producir en estas condiciones tenemos problemas, tanto en los déficits como en los excesos. Bien, realmente sí, siempre el productor le pone el pecho y trata de salir adelante. Esto también me imagino impacta en los pueblos, en las distintas localidades de la zona. Sí, por supuesto, porque estos pueblos y localidades de la zona, eh, su base económica es la producción ganadera. Entonces se ven totalmente afectados. También, bueno, están quienes hacen leña, eso tampoco se puede llevar a cabo en estas situaciones. Todas las actividades están relacionadas al campo en sí mismo. Entonces es un gran problema para todos los pueblos de la zona. Uno analiza el panorama y ¿qué esperan? O sea, uno mira el pronóstico a largo plazo y ya se habla de un niño más para fin de año, lo cual no es un panorama demasiado halagüeño para ustedes, pero en el corto plazo hay esperanzas de que baje el agua. ¿Cómo se avisora esto para las próximas semanas? Las esperanzas de que baje el agua y nos deje acomodarnos un poco están, pero la verdad es que están pronosticadas lluvias para mayo, copiosas, por lo tanto no creemos que sea tan fácil esto, va a bajar un poco el agua si nos da un tiempito, pero falta mucha obra para que los canales estén limpios, el agua circule, no quede estancada. Nosotros no solo recibimos el agua de las lluvias, sino que también lo que llueve en Chaco y Santiago del Estero descarga en la zona de estos campos. Entonces es el agua que nosotros le llamamos que entra de a pie y que todavía no entró. Y eso es un problema importante. Este año va a ser muy difícil, esto es la antesala de lo que se viene, pero no queremos dejar de visibilizar que también es un problema estructural, que la dificultad de producir en estas condiciones está dada por años y años de no llevarse a cabo las obras que se necesitan, y que todos los años se habla de los bajos submeridionales, todos los gobiernos hacen planes de manejo, los productores participamos, aportamos, pero todo eso queda ahí. Y la verdad que es una lástima que no se produzca lo que se podría producir en esta zona por falta de decisión política. Josefina, ya para cerrar, consultarte además, bueno, si todas las personas que están abocados a sacar la hacienda de los campos se encuentran bien, vemos las imágenes ahí, son tremendas, de la gente a caballo con el agua, el caballo hasta el cuello, si todo esto se ha podido desarrollar con normalidad, si no han tenido reportes de algunas personas heridas. Gracias a Dios no tenemos reportes, sí sabemos de casos que han tenido esto, porque ir a caballo en el agua es muy complicado, se pueden pisar Sí. hormigueros y el caballo se cae, la persona también, cruzar los arroyos no es fácil. Sabemos de casos de personas que han tenido algún accidente del momento, pero que lo han podido sortear, pero no deja de ser complicado y peligroso. Siempre uno, para ir cerrando, dimensiona el problema cuando lo tiene encima, y en este caso con las lluvias. Evidentemente, y lo mencionabas, hubo 3 años de sequía y generalmente estos trabajos, estas obras hídricas, tienen que aprovechar de hacerse cuando el terreno da, cuando está seco, y muchas veces las inversiones no se hacen en el momento adecuado y no se ve con cierta previsibilidad, que siempre, y en el campo esto sucede, después de la seca también viene la lluvia, y bueno,
evidentemente se han desaprovechado varios años en los cuales las tareas hídricas, los trabajos necesarios, las obras de infraestructura se hubieran podido hacer. Totalmente, totalmente en ese momento que también tuvimos un gran problema de sequía, era lo que se planteaba, este es el momento para hacer las obras, porque uno en la sequía se puede mover y ahora no, eso está muy difícil y bueno, eso fueron reclamos hechos, pero bueno, quedan ahí en reclamos que todavía esperamos respuestas. Josefina, nuestro deseo como hermanos, como vecinos, es que la situación mejore para ustedes y para todo el sector productivo. Ojalá la lluvia dé un respiro, siga en su justa medida y bueno, y que este pronóstico de niño, como algunas veces suele suceder, los pronosticadores en este caso se equivoquen, pasen por al lado y que otra vez la situación pueda volver a la normalidad. Te agradecemos muchísimo por estos minutos y ojalá todo mejore y puedan volver a recomponer toda la cadena productiva allí en el norte santafesino. Muchas gracias, gracias por darnos el espacio y ayudarnos a mover el avispero también. Un saludo enorme, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Bueno, y pasaba entonces la palabra de Josefina Saliva dando cuenta de esta situación que están atravesando los santafesinos, situación que Entre Ríos no está tan lejana, sin embargo acá las lluvias no han sido tan copiosas, el suelo se ha podido escurrir bien, hay algunas zonas con mucho barrial, si se quiere, muchos campos que está difícil el acceso, pero en Santa Fe sin dudas ha sido complicado para todos los productores. Sí, nuestra zona tiene también otra topografía, las lomadas ayudan en ese sentido siempre a tener un campo más alto y como lo decíamos al inicio, generalmente lo que afecta en cuanto a inundaciones al sector ganadero es la creciente de nuestros ríos y el sector isleño que en este momento tiene una gran cantidad de animales porque recordemos hace muchos años que el río está bajo, que los productores han podido aprovechar estos pastizales en la zona de islas, así que en este momento hay gran cantidad de hacienda, el río sigue estando en aguas bajas, también habrá que ir previendo esta situación de cara a lo que va a ser, si finalmente se concreta, el pronóstico de Niño y lo que puede traer aparejado en cuanto a la crecida de los ríos, pero será tema para próximas ediciones, para próximos meses y veremos cómo se va comportando el clima, el tiempo, las lluvias, los ríos en nuestra zona, en nuestra provincia. Bueno, cambiamos de tema y tal como lo anunciábamos en el inicio del programa, vamos a hablar de esta enfermedad que se denomina Scrapie en ovinos. El SENASA daba cuenta de 3 casos en el país, 2 de ellos en Cabaña Santafesina y uno de ellos aquí en Entre Ríos. Vamos a dar cuenta de la mano de Sergio Tafarel, él es productor y bueno, es dueño de la cabaña El Luchador, allí en la localidad de Herrera, está en comunicación con nosotros. Le decimos buenas tardes, le agradecemos por el tiempo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la oportunidad y el momento. Hola Sergio, bienvenido, gracias. Hola. Bien, y queríamos que nos cuente un poco de esta enfermedad, cómo se produjo, cómo se dio, cómo se detectó. Bien. Bueno, o sea, de la enfermedad a lo mejor ya se ha hablado mucho. La enfermedad, como ustedes bien decían, se denomina Scrapie, una enfermedad muy vieja, data de 1700, una enfermedad que está en todo el mundo. Acá los vecinos brasileños la tienen, o sea, en nosotros, Argentina y Paraguay, acá en lo que es Sudamérica eran los denominados libres de Scrapie. Es una enfermedad característica de los ovinos y caprinos, no afecta a otra raza, a otra especie, mejor dicho, no afecta al ser humano, no es una zoonosis, que eso es sumamente importante, y como le digo a todos cuando hago una nota de esta, le pido al periodismo, a ustedes, que son los comunicadores, que no dejen de remarcar que no es una zoonosis, que no le afecta al ser humano, no hay problema en el consumo. Bueno, después podemos hablar si quieren por cómo es, qué es lo que la produce, qué síntomas, en fin, pero bueno, ¿cómo llega o cómo SENASA detecta o cómo se dan los casos? Bueno, nosotros los que importamos animales, lógicamente de otro país, por eso son importados, tenemos la responsabilidad y la obligación de remitir una muestra a SENASA cuando el animal muere o lo faenamos.
¿Mm? Entonces, bueno, cumpliendo, como cumplimos todas las normas para traer esos animales 2021, la cuarentena en país de origen, la cuarentena habilitada, que en este caso se hizo en nuestro establecimiento por SENASA, los controles, las muestras, todo lo que SENASA nos exigió y pagamos nosotros todo eso, por eso tratando de seguir cumpliendo como nos corresponde, en el mes 7 del año pasado muere este animal y otro más sin síntomas. Bueno, por ejemplo, dos, mandamos, en ese caso fueron dos, uno faenamos para el consumo porque era una hembra que no producía más, y este animal que, bueno, muere por muerte natural, mandamos los dos cerebros, las dos cabezas a SENASA en el mes 7 del 25, aparentemente en el mes 12 del 25, en diciembre, ellos hacen unos análisis, no, analizan y encuentran sospechosos, porque los análisis que se hacen acá en Argentina es por ELISA, streaming, entonces acá se detecta sospechoso, luego esas muestras se mandan a un laboratorio de Zaragoza en España, y bueno, en 10 de abril nos comunican que tenemos un caso positivo. Ahora, Esa más o menos fue la tragedia. no es mucho tiempo, digo, entre que ustedes envían el cerebro y que se hacen los análisis y que se detecta como sospechoso y que finalmente se confirma. Y es muchísimo, o sea, en este caso podemos estar todos tranquilos porque es una enfermedad que no es zoonosis, es una enfermedad que no afecta a la producción, se habla de un 2 a un 5%, entonces es una enfermedad que, ¿cómo le puedo decir? Reproductivamente, productivamente y de consumo no tiene problema, pero si hubiera sido una enfermedad grave estaríamos muchísimo más complicados, ¿no? Me parece. ¿Qué medidas tuvieron que tomar ustedes ante esta confirmación? Bueno, nos interdictan el campo por 2 años y bueno, según el protocolo que nos envía SENASA, tenemos que hacer una despoblación del establecimiento, o sea que dejamos ese productor, o sea, no podemos sacar ningún animal lógicamente a reproducción, que era lo que nosotros hacíamos. Ese despoblamiento puede ser, no dice en el memo que es un rifle, pero es algo parecido, o sea, algo espontáneo, algo rápido, vamos a decir, y esto por no ser mejor dicho, por no ser una zoonosis, no permiten mandar los animales a faena. Así que, y luego nosotros tenemos que quedarnos en el campo solamente con los animales resistentes. ¿Por qué digo esto? Porque ahora, a partir de que nos enteramos, a partir de que tenemos la enfermedad y todo, de que hay un análisis genotipo o genoma, como se denomina, que determina si es susceptible o resistente. Entonces, bueno, vamos a tener que los animales que no nos interesen genéticamente y todo eso, mandarlo a faena, costear los gastos, el costo que tiene el análisis de genotipificación, pero aún hay otro problemita. Por el momento no hay laboratorio que lo haga en el país. Así que bueno, tendremos que esperar que haya un laboratorio, porque lógicamente no vamos a mandar una muestra de este tipo afuera, por los costos y por todo lo que implica. Así que bueno, tendríamos que estar esperando. Tenemos conocimiento que SENASA se ha puesto a trabajar, vamos a decir, en habilitar o solicitar o conseguir algún laboratorio que lo haga. En este momento, por lo que he escuchado en todos estos días, hay 4 o 5 laboratorios que lo podrían hacer, que tienen la maquinaria, por decir así, que es una PCR, por lo que dicen, pero no están los kits que lean esta enfermedad. Entonces hay que esperar que los laboratorios consigan los kits, nos hagan esta, pero de cualquier forma, de los 400 animales que vamos a tener, seguramente vamos a poder seguir, cuando saneemos todo esto, con 50, 60 animales. Ahora, Sergio, uno ve desde aquí, analiza mucha burocracia, muchos pasos, muchos análisis. Y usted como productor, ¿cómo subsiste desde que se detecta la enfermedad en adelante? Y bueno, son cosas que vamos a tener que ir sorteando digo nosotros, pero a cualquiera de los 3 productores, porque yo entiendo que si SENASA o quien sea piensa que con estas 3 cabañas
van a solucionar el problema o van a subsanar el tema, me parece que están totalmente equivocados. Porque, bueno, el resto de las cabañas que trajeron animales de Paraguay, en una trazabilidad que han hecho de las 3 cabañas que tienen positivo, hablan de 330, algo así, de REMPA que le hemos remitido reproductores. Bueno, al resto le van a hacer, por lo que nos dijeron, un control ocular para ver si encuentran síntomas que pueden ser compatibles con la enfermedad, descartando que esos mismos síntomas pueden ser otra enfermedad y no escrapie. Así que el resto va a seguir todo bien. Y bueno, y nosotros, le vuelvo a decir, o sea, yo por ahí dije, esto no funde, pero bueno, yo no voy a dejar luchar mi establecimiento, mi cabaña se llama así, le vamos a hacer honor a eso. Tengo de alguna u otra forma tengo que seguir, algún paliativo vamos a tener, pienso, con mandar los animales a faena, o sea que no, es como uno no pierde el 100% de eso, pero bueno, la faena me va a pagar el 7, el 8% de lo que nosotros comercializamos un animal como reproductor. Sergio, ¿usted se ha podido comunicar con los cabañeros santafesinos que también se vieron afectados por esta enfermedad? Somos amigos, trabajamos juntos, ¿Qué le esto han es una comentado familia grande. ellos cómo Y se bueno, encuentran? van a optar por la misma condición. A lo mejor ellos por ahí están, a ver, si se quiere un poquito mejor en la situación de nosotros, porque bueno, ellos no viven directamente de lo que es la producción ovina, ellos tienen otras actividades, pero bueno, pero son gente que trabajan muy bien, gente que han importado de Nueva Zelanda, de Paraguay, y han invertido mucha plata. Y bueno, sí, es un golpe muy fuerte todo esto. Ahora, bueno, nosotros que vivimos de la actividad, y bueno, no sé, estamos pensando, tenemos sembrado la pastura para los animales, ahora si después no lo tenemos, no sé. Bueno, no sería el momento en arrancar con bovino, pero bueno, algo vamos a tener que hacer. De parte de organismos oficiales y demás, algún tipo de asistencia o algún tipo de contacto como para brindarles algún tipo de asistencia en este sentido? No, nada. Ellos te mandan condiciones. Vos tenés que respetar esto, todo papel. O sea, y bueno, y papeles donde, bueno, ahora incluso he tenido que poner un abogado para que me haga un descargo, porque bueno, no, o sea, eso hay que hacerlo, corresponde, porque si no, no estás cumpliendo. Las actas te llevan artículo tanto, artículo otro, donde, bueno, eso lo tiene que ver un abogado que entiende qué es lo que significa, qué es lo que dice en ese artículo, qué es lo que nos están diciendo. Es bien complejo y bien complicado, pero vuelvo a decir, o sea, brindan o sea, que nosotros, condiciones para que nosotros cumplamos, nada más. Sergio, le dejamos abierta la oportunidad en el último minuto para si tiene que hacerle algún pedido a las autoridades, algún pedido público, algún pedido de asistencia o demás, para que se dirija a ellas. ¿Qué es lo que está necesitando en este momento un productor que siempre ha invertido, que le ha puesto el pecho a cada una de las situaciones, pero que se encuentra un poco embretado ante esto que ha ocurrido? Bueno, yo pienso que, o sea, no sé, de rato uno lógicamente tiene que pensar en positivo, si no esta sería una catástrofe, pero bueno, por ahí a lo mejor pensamos que haciendo alguna gestión, el día que tengamos que hacer los análisis para genotipificar los animales que nos vamos a quedar, a lo mejor por ahí, por ser damnificados, por todo lo que incide, bueno, alguna ayuda económica para poder realizarlo. Y después lo otro, bueno, a ver, que SENASA por ahí se ponga un poco las pilas en hacer un protocolo, porque lo que yo digo es que ¿qué hizo SENASA para cuidar? Porque acá, como le decía, la enfermedad no le perjudica a la gente, no perjudica el consumo, no perjudica la producción. Ahora, perdimos el estatus de libre de scrapping, que no es menor. O sea, ahora los protocolos, todo eso hay que modificarlo. Entonces, alguien se va a ver también demorado en alguna exportación de carne, en algún negocio, porque en el certificado o lo que sea no puede decir libre scrapie. Bueno, eso hay que modificarlo. Y bueno, y después ¿por qué no, ahora que sabemos, o siempre se supo que había ese análisis, ¿por qué no nos pidieron un análisis de ARR, que serían los resistentes? Entonces, de esa forma, medianamente se podría haber estado controlando
si los animales eran susceptibles o no. O sea que descansamos en el libre descrapie de Argentina, en el libre descrapie de Paraguay, donde sabemos que tenemos una frontera muy frágil, donde van y vienen animales continuamente, y a nosotros nos ha tocado por ahí estar compitiendo o negociando con gente que de procedencia dudosa, que para nosotros no es dudosa porque sabemos de dónde vienen, pero bueno, o sea, ellos no presentan nada, no tienen nada, nadie los controla, y bueno, y nosotros por hacer bien las cosas estamos como estamos. Bien, Sergio, le agradecemos muchísimo estos minutos para moviendo el avispero, a la espera, como siempre decimos, de que la situación se solucione, mejore y de que finalmente pueda salir adelante y continuar con esta actividad a la cual tanta pasión evidentemente le dedica. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias por la oportunidad, y les vuelvo a decir, siempre remarquen cuando hablen de escrapie que no es una zoonosis. La gente tiene que seguir consumiendo carne ovina y los productores tienen que seguir produciendo ovejas. Perfecto, Gracias. muy claro. Que tenga muy buenas tardes y por supuesto estamos en contacto. Gracias, muy amable. Ahí pasaba la palabra de Sergio Tafarel, productor entrerriano de La Cabaña, el luchador, dando cuenta del escrapie ovino. La verdad que lamentable, mucha burocracia para el productor, pero después el organismo que tiene que responder ante ellos no lo hace. 5 meses tardaron en darles los resultados. Sí. Es increíble, no se puede Realmente creer. uno no sale de su asombro. Increíble. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y enseguida continuamos moviendo el avispero. Hace más de 70 años acompañamos al productor agropecuario. Hoy seguimos siendo tu cooperativa, como la de los comienzos, más grande y más cerca tuyo. Cooperativa La Ganadera, desde 1952, junto al campo argentino. El 11, Radio Stream, 98.7. Estamos en YouTube, @el11com. El 11 Radio informa. Noticias actualizadas cada 30 minutos. 17:02 en la República Argentina, temperatura en Paraná 22 grados 3 décimos, cielo algo nublado. La justicia confirmó que el jefe de gabinete desembolsó casi $15.000 en un viaje familiar al Caribe entre fines de 2024 y principios de 2025. El expediente judicial detalla gastos por $8.874 en hotelería y $5.800 en pasajes. El juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario para determinar si estas erogaciones son compatibles con sus ingresos declarados. Realizaron la movilización en Paraná contra la reforma previsional propuesta por el gobierno. Gremios y jubilados marcharon en defensa de la ley 8732, denunciando que el proyecto implica recortes y el fin de la movilidad. Esto es un éxito total de la convocatoria que se ha hecho, de la unión de todos los grupos que tenemos un fin común, es defender la 8732. Decimos que esta reforma es más ajuste, más precarización y afectará de lleno no solamente a los trabajadores activos, sino también a los que ya se han jubilado. Es un retroceso, con esta reforma estamos retrocediendo en derechos. Nos resistimos a la reforma previsional, no acordamos con que el gobierno avance sobre la reforma de la ley 8732. Por supuesto que reconocemos que tiene un déficit, pero nunca los trabajadores y los jubilados deben ser variable de ajuste. Avanzan las obras de saneamiento vial en la intersección de Urquiza y La Rioja en Paraná. Tras tareas de fresado y reparación estructural, hoy se inició el hormigoneado del Badén. El tránsito permanece restringido por las recientes lluvias, pero se liberará progresivamente hacia el fin de semana, según informaron desde el municipio. La Policía Federal capturó este miércoles a un joven que se encontraba prófugo de la justicia en Concepción del Uruguay. El operativo se realizó en la avenida Lauría tras una investigación que permitió localizar al sujeto sobre quien pesaba un pedido de captura en Concordia. El detenido se había fugado meses atrás de un establecimiento penitenciario donde cumplía condena. Fue puesto a disposición judicial para ser reintegrado al sistema carcelario. La temperatura en Paraná 22 grados 3 décimos, humedad 50%, presión en hectopascales 1009,4, viento del este a 13 km por hora, visibilidad 15 km, cielo algo nublado sobre la capital provincial a las 17:04. Manténgase informado ingresando al portal de noticias el11.com. El 11 Radio Stream
98.7. Todas las voces. Todas las voces. Todas las voces. El 11, Radio Stream. 98.7. Donde ves y escuchás todas las voces. Todas. El 11, Radio Stream. Amigos, continuamos moviendo el avispero aquí por la pantalla del 11. Agradecemos a todos los que nos siguen y nos acompañan. Vamos a compartir nuestras vías de comunicación para aquellos que nos quieran mandar un mensajito. Se pueden comunicar con nosotros a través del 3434 56 78 15. También nos encuentran en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Estamos como @moviendo el avispero. Así que si usted, señora, señor, no nos sigue todavía en Instagram o en Facebook, lo invitamos que vaya y nos busque allí en las redes sociales, nos puede encontrar. Así es, también recibimos las sugerencias para algún tema, para algo que les interese particularmente, siempre como ya hemos ido recibiendo distintas inquietudes de parte de nuestros seguidores y que uno trata de ir respondiendo en cada una de las sucesivas emisiones de Moviendo el Avispero. Muy bien, bueno, ahora vamos a continuar queremos saber qué nos depara el clima, y para eso está conectado Sergio Halfin, un amigo de la casa, meteorólogo, a quien le damos la bienvenida, y en principio le consultamos qué nos depara el clima para esta semana. Sergio, bienvenido a Moviendo el Avispero. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola Sergio, ¿todo bien? Acá con una tarde hermosa hoy jueves en la ciudad de Paraná. Recién veíamos en imágenes la costanera, así que realmente tenemos un paisaje que, te digo, da para envidiar para muchos. La verdad que es una tarde muy agradable, cálida, con más de 25 grados, va a seguir el tiempo bueno por ahora, no se ven lluvias en el corto plazo y disfruten estas temperaturas porque a partir del día domingo empieza a bajar bastante. Desde el lunes en adelante va a estar bastante fresco en Paraná y toda la región. Se irá acercando un frente frío intenso a todo lo que es el centro de Argentina, así que por ahora, hasta el día sábado inclusive, máximas promediando los 25 grados. Posteriormente, ¿en qué vamos a estar en cuanto a las mínimas? Y te queríamos consultar, que también le interesa mucho a nuestro sector, por ahí al sector agropecuario, ¿se vienen las primeras heladas o todavía no? Para la semana que viene, algunos días frescos van a ocurrir, o sea, sobre todo el lunes en adelante, con mínimas entre 7 y 9 grados. Todavía no vamos a estar en valores de heladas, pero sí es un descenso importante de la temperatura. Bien, Sergio, tuvimos mucha lluvia en el último tiempo. Estuvimos particularmente conversando en la primera parte del programa con productores allí, ganaderos del norte de la provincia de Santa Fe, que nos relataban un poco situaciones dramáticas que están viviendo por estos días, producto de los anegamientos que viven en la zona. ¿A qué se debió estas lluvias tan intensas en estos sectores? ¿Y qué nos espera en cuanto a lo que ya se está hablando de un posible Niño? Arranco por lo último. En cuanto al fenómeno del Niño, va a estar llegando en el segundo semestre de este año y eso va a provocar fuertes lluvias en todo lo que es el litoral argentino, noreste del país. Eso está súper confirmado y va a afectar, por supuesto, también a Paraná y alrededores. Y la segunda pregunta, ¿qué me dijiste? ¿Para qué se debieron las precipitaciones tan intensas que sufrieron allí en la zona de Chaco, en la zona del norte de Santa Fe, y que han provocado anegamientos que están produciendo diversos inconvenientes, sobre todo en el sector ganadero? Bien, esto se debió a la formación de una baja presión en los últimos días muy fuerte en todo lo que es el norte de Argentina y que provocó lluvias extraordinarias, o sea, un evento extremo que afectó a Santa Fe, Entre Ríos, Salud y Formosa, y después también se vino a la provincia de Buenos Aires. Ese fue un evento puntual de lluvias intensas asociado al desarrollo de una baja presión sobre todo lo que es el noreste del país. Pero ante este escenario de fuertes lluvias e inundaciones, el desarrollo del fenómeno del Niño para el segundo semestre es una muy mala proyección, digamos, para los suelos anegados, inundados, que van a tener lluvias fuertes en el segundo semestre de este año. Bien, sí, realmente la situación es un poco desalentadora en ese aspecto. Sergio, te cambiamos un poquito de tema. Volvemos a tratar lo que hablamos la semana pasada. Paro en el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo va a afectar esto a las
a la cuestión de pronosticar qué va a pasar con el tiempo. Mañana hay un paro previsto en el marco justamente de este apagón meteorológico a nivel nacional del SMN, y se da en un contexto de 140 despidos que ya lo habíamos hablado de acuerdo las últimas semanas que se venía, y lamentablemente el gobierno nacional ejecutó esta medida desfavorable, y ya lo que se ve es una pérdida, digamos, en la cantidad de datos. Hay muchas estaciones de interior que han cerrado o tienen menor personal, y eso repercute en la cantidad de información emitida, y eso en el corto y medio plazo va a afectar, por supuesto, la calidad de los pronósticos y los alertas, porque los modelos de pronóstico inicializan con los datos medidos en superficie. Si no tenés los datos, la materia prima para esos modelos de pronóstico, todo el sistema se degrada, además de que no tenés quien los recolecte. Entonces, por ese motivo se habla de un colapso inminente del organismo científico técnico que es el SMN. Así que mañana va a ser una jornada inédita, es el primer paro de la historia que hace el Servicio Meteorológico Nacional. Nunca en sus 153 años de historia había tomado este tipo de medidas. Bien, el apagón va a significar que no vamos a tener datos, no van a tener ustedes datos para poder precisamente referir qué va a pasar con el tiempo en las jornadas siguientes. Sí, sobre todo lo que más va a afectar es al día en curso. O sea, mañana, por ejemplo, vuelos no va a haber en el horario de 5 a 12, porque no va a haber información meteorológica en los aeropuertos del país, y sin información meteorológica los vuelos no pueden salir. Bien, realmente una situación, como manifestábamos la semana pasada, que preocupa y que uno no le ve tampoco un margen allí de solución o la intención de solucionarlo de parte de quienes deberían tomar las medidas y un poco dar marcha atrás, teniendo en cuenta los efectos negativos que este tipo de medidas, como son los despidos, van a producir. Correcto, por ahora no hay ninguna medida que uno esté observando donde se tienda a revertir este panorama. Por el contrario, lo que se está anunciando son 100 despidos más en el transcurso de los próximos 3 meses. O sea que la situación, que ya es dramática, podría todavía ser peor. Bien, Sergio, te despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias por estos minutos. Y bueno, así que a prepararse para días frescos que se vienen a partir del domingo en nuestra zona. Así es, a sacar los abrigos. Que tengan un buen fin de semana. No va a llover, pero sí fresco a partir del lunes próximo. Gracias, Sergio. Fuerte abrazo. Abrazo grande. Ahí pasaba entonces Sergio Halfin dando cuenta en principio de lo que nos depara el pronóstico del tiempo. Ya comienza el frío a partir del domingo, así que nos quedan 2 días para disfrutar un poquito del solcito, ese clima tan característico del otoño. Y por otro lado, dando cuenta de la situación que está atravesando el Servicio Meteorológico Nacional, con muchos despidos, con muchos trabajadores que se han visto afectados, y con esta medida que tomarán el día viernes de no habrá clima, no habrá pronóstico. No habrá pronóstico y va a afectar a los aeropuertos, como lo decía él. Y a ir sacando de los guardarropas todas las prendas de invierno, a pasarlas un poquito por el sol, por la perfumina, sacarle el olor a las antipolillas y a empezar a usarlas, los abriguitos livianos, de a poquito, a ir también acostumbrándose a la camperita, a salir con algo a mano, porque se viene la época más fría del año. Si bien Sergio nos dijo que todavía no va a haber heladas, pero se va a hacer sentir la baja temperatura, sobre todo en las primeras horas de la mañana. Así que los chicos, para ir a la escuela con una camperita, quienes nos levantamos a trabajar temprano también, si bien no va a llover, vamos a tener temperaturas ya acorde a esta época del año, acorde al otoño y a la aproximación del invierno que ya se nos viene encima también. Aunque no lo creamos, ya se nos termina abril. Así que termina abril, ya estamos pensando en el locro. En el locro, sí. Sí, señorita. Se viene la época de esas comidas que a algunos nos gustan tanto. Sí. Bueno. Damos vuelta a la página rápidamente también. Del pronóstico nos vamos a referir un poco o a adentrarnos un poco en el sector ganadero, o buscando un poco de información, recopilando, viendo. ¿A usted le llamó la atención algo que vio por ahí? Dijo, vamos a indagar por este lado.
Así es, yo lo vi y con mucho respeto, por supuesto, lo hemos denominado en la mesa de producción cuando lo armábamos los toros felices. Para nosotros nos parecía muy simpático, pero nos ponemos serios y vamos a dar cuenta de lo que es este servicio de alquiler de toros que viene de la mano del ingeniero Alejandro Rodríguez. Él nos va a contar más de qué se trata y está conectado con nosotros para dialogar. Alejandro, bienvenido a Moviendo el Avispero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, bienvenido. Gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, muy bien. Usted se dedica a la crianza de toro para el alquiler, ¿no? Sí, en rigor, nuestra empresa, que fue fundada hace 30 años, es una empresa que se dedica al alquiler de reproductores que compramos en diversas cabañas. Proveemos distintas razas en toda la región pampeana. ¿Cómo nace este emprendimiento? Mira, yo asistía de recién recibido a un amigo y me pidió que haga la cuenta de si le convenía comprar los toros o hacer inseminación, y se me ocurrió esta idea de alquilar toros, y comentando con otro cliente amigo decidimos fundar esta empresa en el año 95. Empezamos con muy poquitos toros, con aproximadamente 30 toros, y actualmente alquilamos 1000 toros por temporada en la región pampeana. ¿Cómo se da el negocio? Digo, ustedes tienen los 1000 toros, los productores los alquilan, ¿cómo es la dinámica del negocio? La dinámica, los toros trabajan, obviamente la inmensa mayoría de los servicios son estacionados y en primavera. Los productores se contactan durante el año con nosotros, hacemos un contrato donde se especifica la cantidad de toros, la raza, la fecha de ingreso al servicio, la fecha de retirada y obviamente el precio, que depende un poco de la calidad de los toros. Y entonces empiezan, por ejemplo, el 1 de octubre o el 1 de noviembre, dependiendo de los casos. Le enviamos los toros nosotros al productor y quedan ahí durante el periodo de servicio del campo, que pueden ser 60 días, 90, 120, lo que sea en el campo, siempre hablando de servicio estacionado. ¿Qué beneficio tiene alquilar un toro en vez de comprarlo? Bueno, algunos beneficios son muy evidentes y otros no tanto. Los más evidentes son que facilita muchísimo el manejo del campo, porque es una categoría que normalmente molesta bastante más que las vacas, y a pesar de que un toro come como una vaca y media aproximadamente, normalmente ocupan espacios holgados y en términos prácticos terminan resultando del peso, digamos, forrajero de 2 o más vacas en el campo. Después hay otros beneficios que no son tan evidentes, que primero que se dimensiona cada año exactamente la cantidad de toros que el campo necesita. A lo mejor un año el productor tiene que entorar vaquillonas y otro año no. Otro año a lo mejor tiene que ampliar el plantel de vacas o reducirlo. Y con nuestro sistema nunca le va a sobrar un toro, siempre va a estar dimensionado exactamente con el tipo y la cantidad de toros que necesita. Asimismo tiene algunas ventajas en relación a la accesibilidad a buena genética, y por último también tiene ventajas impositivas, pues la factura del alquiler de toros se desgrava íntegramente como gasto. Más o menos ese es el panorama de las ventajas frente a la compra de toros. ¿Cuántas vacas puede servir un toro? Bueno, depende de si es un campo limpio o un campo con monte. En Entre Ríos se dan todas las situaciones, ¿no? Sí. Y más o menos hay que calcular entre un 2,5% de toros, o sea, un toro para 25 vacas, o un toro cada 33 vacas al 3%, y en algunos campos de monte hay productores acostumbrados a trabajar con un porcentaje un poquito mayor. ¿Qué tipo de genética ofrecen?
Tenemos, bueno, mucho rodeo Angus, tanto negro como colorados. También trabajamos con Hereford, Shorton, Limousin, Limangus. Dentro de lo que es Angus también tenemos distintas líneas para vaquillonas de 15 meses, para vaquillonas de entore convencional y para vacas. En cuanto a la demanda, ¿ha crecido en estos últimos años? No, estamos en esa demanda del orden de los 1000 toros hace como 5 años o 5 a 10 diría años. O sea, la empresa creció mucho los primeros años y los últimos 10 estamos con una estabilidad porque tampoco se puede manejar una cantidad infinita de toros, ¿sí? Porque hay un tema que es hasta medio artesanal de armar las tropas para los clientes, que sean consistentes entre sí los animales, todos los controles sanitarios, o sea, no es un negocio que se pueda escalar hasta el infinito, entonces decidimos mantenernos con esta cantidad de 1000 toros que lo podemos manejar bien, podemos atender a los clientes de forma personalizada y manejar toda la operación del negocio con solvencia, con la solvencia que requiere. ¿Cuántas veces se puede alquilar un toro en un año? O sea, ¿se manda a más de un rodeo? ¿Cuántas veces? No, o sea, nunca jamás un toro va a ir de un campo de un cliente al campo de otro cliente porque por razones sanitarias. Obviamente van de campo de cliente a nuestros campos de guarda de toros, que le decimos guardería de toros, como ven en las imágenes, ahí hay puro toro, ¿no? Ujú. Y esta es una de nuestras guarderías en la localidad de Cañuelas, y están 8 a 9 meses en nuestras guarderías recuperando estado y haciéndose todas las prácticas sanitarias. Fuera de algunos pocos clientes alquilan, hacen algún alquiler de otoño, pero usualmente son los toros vaquilloneros, son vaquillonas de primer servicio de 22 meses, pero prácticamente el 100% de los toros para vaca se alquilan una temporada por año en la época primaveral. ¿Y qué costo tiene el alquiler de un toro? Por toro, los precios dependiendo también de los papeles, de los registros, si son pedigree, si son puros controlados o si son generales, el precio inicial es el equivalente en pesos de 450 kilos de novillo, digamos, del mercado de Cañuelas, ¿no? Ese es el precio inicial, que puede parecer caro si uno lo compara con lo que cuesta solamente la cuota de amortización anual de un toro comprado, y puede ser muy barato si calcula que con nuestro sistema va a poder producir un ternero y medio más, que nosotros nos hacemos cargo de los gastos sanitarios y además de la amortización de los reproductores. ¿Cuál es el tiempo de vida útil de un reproductor? Bueno, nosotros los usamos hasta 4 campañas, pero el promedio de uso, porque hay toros que se dan de baja en la primera campaña, otros en la segunda, otros en la tercera, y menos de la mitad llegan a una cuarta temporada, pero ese sería el plazo máximo, 4 temporadas. El promedio en el país, si uno analiza los datos de estructura ganadera, el promedio de uso de los toros está en el orden de los 3 años, o sea, 3 temporadas de servicio. ¿Cuál es el perfil del cliente más frecuente que suelen tener? Muy buena pregunta. Inicialmente creímos que iban a ser productores ganaderos, básicamente, y en realidad el perfil de cliente más que está en mayor porcentaje son productores mixtos, que tienen agricultura y ganadería en el campo, donde el tema de tener los toros todo el año les resulta un problema mayor que alguien que tiene un campo ganadero exclusivo. Entonces la inmensa mayoría son productores mixtos. Además, hasta por el perfil psicológico y productivo de ese productor mixto, que está acostumbrado a sembrar dinero para
cosechar un poco más de dinero, es distinto culturalmente que el productor clásico ganadero, más acostumbrado a, como la palabra lo indica, a lo ganado, o sea, a lo ganado de la naturaleza, a la lluvia, a la fotosíntesis, menos acostumbrados a procesos de inversión y venta. Entonces, los productores mixtos, que además normalmente tienen números muy finos, son los que más los clientes más habituales. Y para ustedes, ¿cuál es el mayor desafío de prestar este servicio? El mayor desafío es de logística y controlar todos los temas sanitarios y logísticos para que los toros vayan en tiempo y forma. Cuando hablo de forma, hablo de todo, hablo de sanidad, de estado corporal y de funcionalidad, y que esté todo a tiempo y en orden, ¿no? Imagínate que hay días de la temporada que estamos despachando hasta 3 jaulas por día, ¿no? Y cada jaula reparte en distintos clientes. Abastecemos unos 100 clientes con un promedio de 10 toros aproximadamente por cliente. Hay de todo, hay de 3 toros y hay de 40, ¿no? Pero ese es el desafío, o sea, es una logística todo el año para mantener el negocio en un buen funcionamiento. Y para ir cerrando, ¿lo que más valoran los productores de este servicio? Y es la facilidad con que pueden resolver el problema con nosotros. Al principio creíamos que todos iban a venir a elegirlo como en Palermo, y eso no pasa. Los clientes, que son mayormente repitentes, delegan en nosotros la elección, nos llaman por teléfono, nos piden una cantidad, un tipo de toros, saben que están en tiempo y forma, saben que están sanos, piden la cantidad que necesitan, y cuando terminan el servicio se van a su casa, ¿sí? Entonces, y ellos descansan del problema de los toros, de los servicios por robo, de las revisaciones, de todo, y se concentran en su rodeo de vientres. Eso es lo más valorado. Hay otras motivaciones, hay productores que valoran más la genética, otros valoran más el manejo, pero mayormente es el manejo. Bien, un problema menos, digamos, también que para el productor. Claro, así es. Bien, Alejandro, le agradecemos muchísimo por estos minutos. Realmente cuando Rocío lo vio nos resultó novedoso, un servicio más para los productores. Por eso queríamos consultarlo y conocer un poquito más de la dinámica de este negocio. Bueno, muchas gracias por la invitación, y para tranquilidad de tu colega, también hay vacas felices. Ah, muy bien. Ah, bien, es el otro sector, por supuesto. Bueno, gracias por todo. Bueno, un abrazo, hasta la próxima. Igualmente, hasta luego. Ahí pasaba la palabra de Alejandro Rodríguez, quien es presidente de una empresa que se dedica al alquiler de toro. Ellos operan desde Cañuela y Coronel Pringles, que no lo habíamos aclarado antes, allí en la región pampeana. Bien, hemos pasado durante el programa por distintos temas, todos un poco relacionados también con lo que es la actividad ganadera en sus distintas versiones. Así que, bueno, pasamos de la crisis que atraviesa el sector ganadero allí en el norte de la provincia de Santa Fe, que hablábamos en el inicio del programa, a partir de lo que son los anegamientos de campos en estos bajos submeridionales, a lo que es el alquiler de toros en una de las zonas más productivas y ganadera por excelencia, como lo es la región pampeana de nuestro país. 1000 toros, 100 clientes, entre 25 y 33 vacas, lo que puede servir cada toro. Y bueno, otro negocio que también se da en el marco de la actividad, en este caso de la actividad ganadera. Así es, una emisión súper variada, abordamos todos los temas y por supuesto vamos a seguir trabajando para contar estas grandes historias de diferentes productores. Nosotros hemos llegado al final de Moviendo el Avispero. No se olvide de sacar los abrigos para la semana que viene. Tome en cuenta que desde el domingo va a descender más la temperatura, así que bueno, una recomendación para nuestros seguidores:
a tomar en cuenta esto. Se viene el otoño, se acerca el invierno, estamos en pleno otoño, así que a siempre tener la camperita a mano. Muy bien, nos despedimos y le agradecemos a todos por acompañarnos. Hasta la próxima. Me gusta el tiempo de tu swing.